patrimonio. Aspectos de ahorro: existe un ahorro mensual mínimo de los asociados, un aporte mensual. Bueno, aquí en el ahorro dice es un porcentaje será fijado por la Asamblea General, estamos hablando de Asamblea de los Asociados. En ningún caso este porcentaje será menor del 3% ni mayor del 5%. Ahí están los parámetros establecidos, el salario de la caja. Sin perjuicio del anterior, los asociados pueden ahorrar voluntariamente una suma o porcentaje mayor. Eso en cuanto al interés de cada asociado, voluntariamente. El asociado autoriza al patrono, es una deducción automática directa al salario, ¿verdad? O sea, es una deducción, no es aplicado directamente. El asociado es la persona que acepta ser asociada, porque es voluntario, a una asociación solidarista, pues está autorizando que el patrono le deduzca ese porcentaje de su salario. El aporte mensual del patrono, bueno, aparte de eso, el patrono pues también hace un aporte mensual en favor de los trabajadores afiliados. En aquel entonces no existía la Ley de Protección al Trabajador, la que se aprobó por Miguel Ángel Rodríguez en el año 2000, ¿verdad? Entonces, pues aquí este aporte del patrono es parte de las prestaciones del trabajador, ¿verdad? Este fondo quedará en custodia de la administración de la asociación como reserva de las prestaciones. Lo recaudado por este concepto se considera como parte del Fondo Económico de Auxilio de Cesantía de beneficio del trabajador. Entonces, cuando había una liquidación de un trabajador por parte de la empresa lo primero que hacía era, bueno, cuánto se le hace su cálculo de prestaciones y le resta el aporte que ha brindado a la asociación. Eso es cuando el despido, hay un despido autorizado, bueno, un despido que lo autoriza libremente la entidad, ¿verdad? Y pues cuando la empresa, pues cuando el asociado, cuando un trabajador renuncia voluntariamente, legalmente no tiene derecho a las prestaciones. Sin embargo, si está afiliado a una asociación solidarista, lo que ha aportado el patrono a la asociación solidarista se lo podía llevar con toda tranquilidad, ¿verdad? Bueno, eso es lo que explica por acá unas cosas. Después, ingresos por donaciones, cualquier otro ingreso lícito, se pueden tener actividades comerciales también, igual que cualquier entidad. Derechos de los asociados, bueno, que tienen derecho los asociados a los excedentes, distribución de pagos de sus aportes, etcétera. Cuentas usadas en la asociación solidarista, estas son, aquí vienen cuentas contables que son importantes tener en consideración, ¿verdad? Para su aplicación. Y viene la explicación de distribución de excedentes de una asociación solidarista. Es un tema muy a grosso modo, muy general. Y aquí ya pasamos al ejemplo. El ejemplo lo vamos a ver directamente de acá. ¿Okay? Estamos viendo ahí, bueno, el ejemplo, para que me vayan siguiendo. Ahí con respecto al ejemplo. Bueno, antes de, vamos a verlo aquí. Para la generalidad, como ven, una asociación solidarista tuvo durante el año fiscal los siguientes resultados. Bueno, aquí nos dan ahorro asociados 3 millones, aporte patronal 3 millones. Normalmente siempre se tiene la costumbre en empresas privadas, se tiene la costumbre que igual aporte de los asociados es el mismo aporte del patrono. Normalmente coinciden, ¿verdad? Algunas, si no, pues pueden no coincidir también. En este caso, al tener igual ahorro, igual aporte, significa que tanto el asociado como el patrono están aportando el mismo porcentaje sobre el salario bruto. Porque el porcentaje es eso, un porcentaje aplicado sobre el salario bruto. Es una deducción más. Ustedes cuando vieron allá pasivos corrientes en contabilidad intermedia 1, me parece a mí, vieron un poquito de esto de aplicación de ahorros, ¿verdad? Ahora, creo, sí, bueno, no, en el caso de ustedes no lo recuerdo mucho.
¿verdad? Pero en costos algo se toca también en aplicación de deducciones, aunque es muy escueto. Donde se aplica con mayor fuerza es en el curso de contabilidad intermedia 1. Cuando ven pasivos corrientes, específicamente el pago de planilla, la nómina, ¿verdad? Bueno, ahí hacen la aplicación o el rebajo del aporte de los asociados, tanto el aporte del asociado como el aporte del patrón. En uno, recuerdan ustedes que en un asiento se origina el gasto de la obligación del patrono, ¿verdad? Que es el primer asiento donde se genera el pago del salario aplicando las retenciones. Y estas retenciones son un pasivo para efectos del patrono. Entre esas retenciones está el aporte del asociado. Después hay otra, es el aporte, primero el aporte, el asiento de retenciones y después el asiento que genera nuevas obligaciones, donde también hay un aporte patronal que es una obligación que debe el patrono a la socio solidarista. Bueno, ustedes ese tema lo recordarán allá un poco en contabilidad intermedia 1, ¿verdad? Bueno, entonces se dan esto ya desde la contabilidad de la asociación. Tenemos esta información: ahorro de asociados 3 millones, aporte patronal 3 millones, excedente neto antes de reservas 1.800.000. Entonces la asociación, según los estatutos, debe hacer las siguientes reservas: socorro y mutualidad de 2% del excedente neto a repartir, bienestar y cultura en 2% del excedente neto a repartir. Esto, vea que dice de acuerdo a los estatutos, ¿verdad? No dice de acuerdo a la ley, porque la ley pues no establece porcentajes específicos, solamente se deja a nivel de estatutos en la constitución de la asociación. Se deben establecer estatutos y dentro de estatutos se deben establecer aquellas reservas que considere la asociación oportuno realizar. Durante el año se retiraron los asociados señor Pérez, que tenía un ahorro de 20.000, un aporte patronal de 20.000, y tenemos ahí retirado el 31 de enero del 2017. El señor Martínez, que tenía un ahorro de 40.000, un aporte de 40.000 patronal, retirado el 30. Vean ustedes, hay asociados que se retiraron durante el año, ¿verdad? Durante el año. Esos asociados ya retiraron su participación cuando se fueron, ¿verdad? En el 2000, perdón, el 1 de enero ingresó también, así como se retiraron durante el año, durante el periodo también ingresaron, o sea, asociados, o sea que no cumplieron el año completo, sino que tienen una fracción. Entonces, estas fracciones de tiempo también debemos tomarlas en consideración en el pago, en el pago o distribución de los aportes, ¿verdad? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, muchachos. Señor, Sí, es que me dio un aviso aquí que no estaban viendo mi pantalla, entonces me originó la duda. Bueno, después de aquí nos da otros elementos. Calcular cuánto le corresponde a la señora Cruz. La señora Cruz no nos habla nada aquí de la señora Cruz, aquí nos dan algunos datos de la señora Cruz. Asociada durante todo el año, tiene un ahorro de tanto patronal, hacer el asiento de pago de dicha sociedad, calcular cuánto le corresponde a la señora Cruz si la asamblea decide capitalizar el 40% de los excedentes repartibles, hacer el asiento respectivo, hacer el asiento de pago del ex asociado señor Jiménez, que fue despedido sin justa causa el 10, por lo cual le corresponde una cesantía de 200. Este señor tiene en asociación solidarista al 30/9 un ahorro de asociado de 150, un aporte patronal de 150, más lo que corresponde a excedentes del año 2011, dice aquí. Bueno, 2017 por aquí. Hay un error de fechas, nada, lo actualizan ahí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Con base en esta información, pues nos vamos a la solución, ¿verdad? Entonces veamos acá. Entonces, ¿qué tenemos?
Tenemos un excedente neto antes de reservas de 1.800.000. Tenemos de acuerdo a los estatutos, hay una reserva de socorro y mutualidad y una reserva de bienestar cultura. Entonces, le restamos a ese excedente, le vamos a restar esa reserva de autoridad de bienestar y cultura, para esos porcentajes, y nos está el excedente neto a repartir a asociados. Ese es el total. Ahora, si todos los asociados estuvieran el año completo, pues se repartiría proporcionalmente, según sus aportes, esa totalidad. Pero, como vemos, existen asociados que no estuvieron en el periodo completo, entonces su proporcionalidad tendrá que ir también con relación al tiempo que estuvieron de asociados. Entonces, eso es lo que implica calcular esos elementos. En primera instancia, primero se distribuye el excedente a los retirados. Bueno, entonces, ¿cuánto teníamos ahí? Bueno, el ejercicio nos dice que el aporte patronal acumulado, bueno, aquí es el 2000, bueno, ustedes corrigen la fecha ahí, acumulado al 30 del 9 del 2017, ¿verdad? Es de 3 millones, el aporte acumulado al 30 del 9 del 2017 son de 3 millones de colones, ¿verdad? De aporte de asociados y aporte patronal. Eso era lo que había, pero en el periodo, pues sabemos que el señor Pérez y el señor Martínez se habían retirado. Entonces, esos aportes tendríamos que adicionárselos para poder calcular el factor de reparto. Así esos cálculos. Entonces, si esos asociados hubieran llegado hasta el final, no hubiéramos tenido 3 millones y 3 millones, sino que hubiéramos tenido 6.620.000, ¿verdad? Adicionando el aporte que implícitamente ya al cierre del periodo, a esta fecha acumulada ya no estaban, ¿verdad? Entonces hay que sumárselo para poder calcular, tener la certeza del factor de reparto. Entonces, por esa razón estamos sumando la cantidad que le corresponde a cada uno de los retirados, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el factor de distribución para esas personas retiradas. ¿Cuál sería? Bueno, entonces cogemos el total a repartir y lo dividimos entre el patrimonio con los retirados, ¿verdad? El patrimonio con los retirados. Entonces, el patrimonio con los retirados son 6.120.000. Y eso nos da el factor a distribuir para los socios retirados, los asociados, ¿verdad? Que fueron retirados durante el periodo. Entonces ya tenemos este factor. Entonces, al sacar el factor, procedemos entonces a determinar cuánto le corresponde al señor Pérez y cuánto le corresponde al señor Martínez, ¿verdad? Sabemos que el señor Pérez durante el periodo estuvo presente durante 4 meses y el señor Martínez durante el periodo estuvo presente durante 9 meses. Entonces, como lo vemos ahí, pues hacemos el cálculo correspondiente, ¿verdad? Entonces, este factor tenemos acá, ¿verdad? Este millón, ustedes lo pueden ver también en el libro, este factor que tenemos acá en la página 106, en el último, en el párrafo antes de, sí, 1, 2, 3, de abajo para arriba, el tercer párrafo explica, ¿verdad? El reparto, que sería los 40.000 que tenían, pero aquí, estos 40.000, ¿verdad? Estos 40.000 multiplicado por este factor nos daría el excedente que le correspondería a este señor de 1 año, pero este señor no estuvo 1 año, ¿ya? El primer señor solamente estuvo 4 meses. Entonces cogemos los 40.000, lo multiplicamos por el factor y lo dividimos entre 12 y lo multiplicamos por 4 meses, ¿verdad? Y lo mismo hacemos con el señor Martínez. El señor Martínez tenía 80.000 colones acumulados, multiplicado por el factor, nos da el excedente que le corresponde de 1 año, pero él no estuvo 1 año completo, solamente estuvo 9 meses. Por lo tanto, cogemos ese valor, lo dividimos entre 2 y lo multiplicamos por 9. De esta manera, pues tenemos el excedente de los asociados retirados. Y ahí, pues, ¿qué nos queda?
Ya calculado el excedente de los asociados retirados, entonces teníamos excedente a distribuir en el año era de 1.728.000, ¿verdad? De acuerdo a lo que nos dice, perdón, eso, de acuerdo a lo que nos dice el enunciado del ejercicio, ¿verdad? 1.728.000, de los cuales 20.705, que fue este cálculo que hicimos, le pertenece pertenece a los asociados retirados, le restamos eso, entonces nos queda un saldo para asociados actuales, ¿ah?, de 1.707.294. Aún sobre este saldo de asociados actuales tenemos una situación especial. ¿Por qué? Porque tenemos socios que entraron en el periodo, pero que tampoco tienen un año completo, y los que tienen años completos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que el patrimonio, aquí, como si estamos hablando de los socios actuales, entonces el patrimonio de todos los socios es de 6 millones de colones. Entonces sacamos otro factor a distribuir, ¿verdad? Otro factor a distribuir. ¿Cuál sería este? Bueno, entonces tenemos aquí que el excedente de los asociados actuales, que es esta cantidad, ¿verdad? Lo dividimos entre los 6 millones de colones y tenemos el nuevo factor a distribuir. Este nuevo factor ya sin los exasociados, ¿verdad? Entonces ya teniendo ese factor, procedemos a calcular ¿cómo se llama? El, el excedente de los nuevos socios, ¿verdad? De los nuevos socios. Entonces, ¿cuántos socios teníamos? Creo que era solo uno, era el señor Valverde, nada más, que tenía a su favor 20.000, ¿verdad? Tenía a su favor 20.000 y calculamos, hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? 20.000 por el factor dividido entre 2, y multiplicado por 9, nos da el excedente que le corresponde al nuevo asociado, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que del total que nos había quedado, ya quitando los no asociados, pues le restamos el excedente del nuevo asociado, nos queda por distribuir a los asociados del año completo 1.703.000 colones. Eso es lo que le corresponde a todos los socios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que sacar pues, el tercer factor de excedentes a los socios del año, que sería patrimonio del cierre menos los 20.000, nos quedaría en un total de patrimonio de 5.980 para los que tienen años completos, ¿verdad? Entonces ahí pues sacamos el nuevo factor, ¿verdad? El total a distribuir entre los 5.980.000, tenemos el factor a distribuir a los asociados de años completos, ¿verdad? Entonces ahí, ahora a partir de ahí ya tenemos ese factor y procedemos a hacer el cálculo que nos dice ahí del excedente de la señora Cruz, ¿verdad? Entonces la señora Cruz, bueno, aquí lo tenemos, ¿verdad? ¿Qué tenemos de la señora Cruz? La señora Cruz es una señora que ha estado todo el año, ¿verdad? Pero vamos a ver el caso de la señora Cruz que nos decía, porque yo no lo recuerdo. Vamos a ver aquí. Nos dice, calcular cuánto le corresponde a la señora Cruz asociada todo el año, que al 30/9 del 2017 tiene un ahorro de 20.000 en asociados, ¿verdad? Y patronal 20.000. Hacer el asiento de pago de dicha asociada. Bueno, todo cumplió todo el año, hay que hacer su pago. Entonces, ¿qué tenemos? El pago de excedentes, ¿verdad? Que es lo que tenemos que hacer acá. Entonces, el pago de la señora Cruz sería excedentes no distribuidos, ¿verdad? Con trabajos. Claro, esto porque no está aplicando hoy por hoy, creo que está el 15%, no, 8%, no recuerdo, la ley del 2018, pues, porque antes era de un 5% que se le aplicaba de impuesto de renta al excedente por distribuir. Creo que eso aumentó, no recuerdo el 8 o el 15, tendría que revisarlo, pero es un incremento. Aquí nos está considerando el impuesto sobre la renta. Obviamente, si en el enunciado se nos dijera que al excedente hay que aplicarle la retención del impuesto sobre la renta, nos va a dar el porcentaje. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? El excedente por distribuir sería 11.391 contra impuestos sobre la renta por pagar, el porcentaje correspondiente, el monto, la proporción relacionada, y la diferencia sería el pago de bancos, ¿verdad? Lo único
único que podría cambiar, pero si no nos habla nada de impuesto de la renta, pues eso, eso así quedaría el asiento. ¿Alguien me hace alguna consulta? No. Bueno, entonces aquí está el caso de esta señora Cruz. Luego, el punto 2, que déjenme volverlo a retomar, punto 2 decía, calcular cuánto le corresponde a la señora Cruz si la asamblea decide capitalizar el 40% de los excedentes repartibles, hacer el asiento respectivo. Bueno, entonces, ¿cuánto le correspondía a la señora Cruz? 11, más la capitalización del 40%, entonces el monto a pagar son 6,834, ¿verdad? Entonces tenemos ahí que tenía un patrimonio, vamos a ver, bueno, perdón, dice cómo quedaría el asiento, bueno, porque aquí no veo que no viene, no, solamente nos está, ahí hacer el asiento respectivo. Bueno, aquí no viene el asiento en la diapositiva, estoy observando, pero ustedes lo tienen en la página 108, ¿verdad? Ustedes tienen ahí, queda el asiento, excedentes no distribuidos, 11,391.48, contra excedentes capitalizados, 4,556, o sea, una cuenta especial, patrimonial, es una cuenta de patrimonio, eso, excedentes capitalizados, 4,559 contra bancos. Bueno, es que aquí no viene el asiento, pero bueno, así es como quedaría el asiento, ¿verdad? Así como está en el folleto, en el libro sí lo tienen el asiento. Bueno, muy bien, entonces acá, como punto 3, dice hacer el asiento del pago del exasociado señor Jiménez, que fue despedido sin causa, sin justa causa, el 10 de octubre, ¿verdad? Por lo que le corresponde la cesantía de 200,000 colones. El señor tiene en la asociación solidarista un ahorro de 150 y un aporte de 150. Lo que corresponde a cesantía, lo que ahí que dice, lo cual le corresponde a cesantía de 200,000 colones, eso es una información. ¿Por qué? Porque el asunto del cálculo de cesantía y pago de cesantía le corresponde a la empresa. La asociación solidarista solamente le va a corresponder pues el pago de lo que tiene el acumulado de punto, ¿verdad? ¿Cuánto le corresponde de cesantía y todo eso? Pues eso es un asunto que tiene que resolver el señor Jiménez con la empresa, no con la asociación. La asociación solamente es responsable del aporte que tiene en custodia de ese y de los excedentes que le correspondan, ¿verdad? Al señor Jiménez. Bueno, entonces tenemos que este señor dice aquí que tiene 300,000 colones, 150 y 150, el excedente por el factor es el año completo, entonces tenemos el factor del año completo del señor, ¿verdad? Pero si hubiera sido también una persona fraccionada, pues entonces habría que pagarle la fracción, ¿verdad? Digo yo, fraccionada en el sentido que no tuviera el año completo, tuviera unos cuantos meses. En este caso, el señor aquí nos dice que corresponde, dice hacer que fue despedido sin causa. Bueno, no nos dice que está todo el año, pero está partiendo de ese supuesto. El asiento de pago que le corresponde, pues ahí excedente por no distribuidos le corresponden 85,000, ¿verdad? Esos 85,000, el aporte patronal, el aporte de asociados y bancos, 385,000. Eso porque ya fue debidamente retirado de la empresa, ¿verdad? Bueno, eso es, hay un asiento que no, ¿qué hubiera pasado que si el señor Jiménez no se despidió? Digamos que él, eh, en lugar de ser despedido, renuncia a la asociación. O sea, lo que quiere decir, ¿qué quiere decir con esto? Que ya él decide no ser parte de ser asociado. La ley establece que, en este caso, si tiene excedentes, pues tiene derecho a los excedentes. Supongamos que en este caso el señor Jiménez fuera que renunciara a la asociación pues, y siguiera trabajando con la empresa. Entonces, la ley establece que debe entregársele al asociado que está renunciando, debe entregársele los excedentes acumulados que tiene derecho, más su ahorro como asociado, el aporte patronal que ha congelado. O sea, queda en custodia de la asociación hasta que el señor Jiménez
renuncia a la empresa, o sea despedido a la empresa, o sea jubilado también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hubiera quedado ese asiento? En caso que fuese así, hubiera quedado excedentes no distribuidos, 85.436, ahorro y asociados, 150.000, bancos, 235.436. Y el aporte, también se dirigía al aporte patronal, ¿verdad? Se lo voy a armar aquí porque no lo tenía, se me acaba de vamos a ponerlo aquí, ¿no? Para que vean ustedes cómo hubiera quedado ese asiento. Supongamos aquí, eh, ejemplo de asociación solidarista, caso, señor Jiménez, renuncia a la asociación y se mantiene como trabajador de la empresa. Bueno, ¿qué pasa ahí? Entonces tenemos el asiento, digamos que el asiento fue el 10 del 10 del 2017. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que quedaría exactamente excedente, vamos a ver aquí, excedente, excedentes, excedentes no distribuidos, quedaría 85.436,08 contra aporte patronal 150. Aporte, perdón, ahorro asociados 150 contra bancos 150 y 85. Y aportes patronales por pagar. Vean ustedes, esto es una cuenta patrimonial, sale la cuenta patrimonial y pasa a un pasivo, 150.000. Y así quedaría el asiento contable. Así es como quedaría el asiento contable. Eso no lo explica el ejemplo, se los cuento como un aporte adicional, ¿verdad? ¿Estamos claros, muchachos y muchachas? Profe. Estamos bien, voy aquí. Quedó claro este ejemplo, que es una continuación de esto, ¿verdad? Porque aquí, pues, allí, bueno, aquí lo que pasa es que la práctica 11 creo que es la práctica 12, si no me equivoco, porque tengo un movimiento de números en cuanto a práctica. Creo que me tiene una práctica más, pero no estoy seguro si la práctica 11, estamos hablando de las mismas, creo que no. Dice aquí, excedente por distribuir, 5, sí, este es la 12. Este aquí dice 11, es la 12, o la 12, ¿verdad? Ahí ustedes ven el resultado de la 11. Esta es la 12, ¿verdad? Práctica 12.
La práctica 3, 12, déjenme ver. Excelente, sí. Bien. Esta, la práctica 12, es la 13 que está en el libro. Aquí en lugar de 12, es la 13. Esta es la 13. Aquí la 13, déjenme ver. Sí, la 13 es, aquí ya creo que la 13, sí, esta es la 13, aquí es la 14 del libro, sí. Esta 13 es la 14 del libro.